En 1991 empecé a tomar el Retrovir, la ZT. Y realmente desde entonces mis defensas, mis CD4 bajaron un montón. Empecé con una anemia bastante pertinaz y yo sentía que aquella medicación me estaba sentando fatal. Luego veía a la gente de mi barrio que también, igual que yo, estaban tomando ZT y algunos llevaban tomándola un mes, 2 meses. Bueno, pues al cabo de ese tiempo morían. Te puedo hablar de 30, 40 personas porque un día estuve haciendo un recuento mental de la gente que se fue y yo creo que en el año 91, 92, sí, se fueron como 30 personas de mi entorno con AZT. Entonces en esa época, en el año 92, conocí a Enrique, que luego fue mi pareja, y Enrique me dijo que en la cárcel la gente empezó a tomar el AZT antes que en la calle y resultó que la gente que se encontraba bien moría, pero muy rápidamente después de tomar el AZT. Entonces cundió el pánico entre los presos, todos dejaron de tomar el AZT. No solo eso, sino que lo tiraban por el retrete de tal manera que se atascaron todos los retretes de la cárcel donde vivía Enrique. Entonces Enrique me convenció para que lo dejara de tomar. Enrique y lo que yo veía, claro, yo veía a la gente morir. A mí me habían dicho que me quedaban muy pocos años de vida y me planteo, digo, bueno, ¿para qué voy a tomar una medicación que me sienta fatal, que me impide levantarme y hacer una vida normal, si total me va a morir? Pues prefiero vivir 2 años menos, pero en condiciones de normalidad que de esta manera. Y entonces dejé de tomar el Retrovir. Y yo dejé de tomar el Retrovir y viví. Y la mayoría de la gente que tomaba el Retrovir se moría. Adolfo, Cristina. Conocí a 2 hermanos que su padre era químico y les fabricó el AZT para ellos. Duraron 1 mes y medio, los 2. Luego también estaba el caso de gente que estaba en centros de desintoxicación. Llevaron ahí el AZT antes que la calle por ejemplo, en el Patriarca y en el Proyecto Hombre, y ahí también la gente morían como moscas. ¿Y por qué tomábamos AZT? Pues porque cada vez que íbamos al médico nos hacían un recuento de CD4s. En aquella época aún había carga viral y claro, en cuanto te bajaban de 400 CD4, pues ya enseguida te metían en el protocolo en el que se daba AZT. Y claro, mucha gente estaba deseosa de tomar AZT. Incluso he conocido gente que mentía o conseguía análisis de otras personas que tenían menos CD4s y los llevaban a su médico en su nombre, y de esta manera podían acceder a los tratamientos de AZT. Recuerdo incluso a veces de personas que se quedaban sin AZT, como Adolfo, y venía a altas horas de la madrugada a mi casa todo ansioso: oye, por favor, que se me ha acabado el AZT, dame del tuyo, que no tengo. O sea, éramos verdaderos dependientes del AZT, pensábamos que eso nos iba a salvar la vida, aunque sabíamos que no, pero pensábamos que por lo menos un tiempo más de vida nos iba a dar, ¿no? Y la realidad, ahora viéndolo con el tiempo, te das cuenta que aquello fue una masacre. Te puedo hablar de las consultas de aquella época, la época de la ZT. O sea, cada vez que tenía que ir a ver al médico, pues en la antesala del médico, de la consulta, en los hospitales, por ejemplo, en el Carlos III de Madrid, o sea, lo que veías era dantesco. Claro, te encontrabas con todos los otros seropositivos que tomaban medicación también y eran verdaderos Giacomettis, o sea, eran estatuas de Giacometti andantes, gente delgadísima, delgadísima, delgadísima. O sea, ya en las últimas, y todos éramos menores de 30 años, la mayoría. Allí no veías gente más mayor, éramos todos muy jóvenes. Y veías, vamos, de hecho, como íbamos cada mes, pues o sea, gente que veías el mes anterior sabías que la siguiente consulta no los ibas a ver. Algunos iban ya en sillas de ruedas, o ibas viendo en la progresión. Me acuerdo de una chica muy alta, que debió de ser muy guapa, que iba con unos zapatitos tipo bailarina de color dorado, iba siempre muy mona. Y yo me fijaba en ella, o siempre que iba me fijaba en ella. Y la iba viendo cada vez más delgada, más delgada, más delgada. Ya una vez la vi en silla de ruedas y ya la siguiente vez no la vi.
Te puedo hablar de la planta 10 del Hospital de la Princesa en Madrid, cuando yo iba a visitar a mis amigos, lo que yo veía allí. ¿Y qué veía? Pues veía, por ejemplo, presos esposados a los barrotes de la cama, algunos con el síndrome de abstinencia que no se lo paliaban de ninguna manera, no sé qué razón alegaban, pero el caso es que allí la gente pasaba el síndrome de abstinencia a pelo, sin ningún tipo de tranquilizante ni nada. O a lo mejor les daban, pero no era suficiente. Y entonces yo veía a los presos gritando, esposados a las barrotes de su cama, custodiados por 2 policías, a lo mejor en la puerta de la habitación, y sabías que se estaban muriendo, claro. Y tampoco veías familiares, yo no sé si es que no avisaban a los familiares o qué, los veías morir solos. Todos estos años de contacto con los médicos y con el tema del VIH estaban marcados por el miedo, un terror y un pánico a la muerte muy interiorizado. A veces también ya era, ¿cómo es la palabra? Sumisión, o ya sabes que te vas a morir y lo aceptas. Sí, ya muchas veces aceptábamos lo que nos venía. Pero claro, los marcadores de CD4 eran un indicativo de lo que te quedaba de vida o de la progresión de la enfermedad. En aquella época, ya te digo, eran hasta el año 96 o así, eran con menos de 400 CD4 ya tenías SIDA. Y si encima desarrollabas alguna enfermedad, como entre comillas enfermedad, porque realmente la candidiasis no es una enfermedad, pero si desarrollabas candidiasis o alguna afección pulmonar o no sé, enfermedades que en realidad son menores y que en un estado normal las superas enseguida, pues eran el pánico, ¿no? Ostras, ya está, ya tengo candidiasis y menos de CD4 ya, ¿cuánto me quedará? Un verano. O sea, ibas haciendo tus cálculos, ¿no? Claro, eso te marcaba toda tu forma de vivir, o sea, vivir con la muerte aquí encima. Había gente que me decía, todos nos vamos a morir. Yo decía, sí, todos nos vamos a morir, pero no todos sabéis cuándo. Y nosotros sí sabíamos cuándo. Cada vez que íbamos al médico era una cuenta atrás. 3, 2, 1, 0. O sea, así era, ¿no? Y luego también recuerdo que entre todos los seropositivos conocidos no hablábamos de la enfermedad, todos nos la ocultábamos unos a otros. Aunque todos sabíamos que el otro la tenía, pero no nos lo decíamos. Y claro, cuando alguno de nosotros de repente desaparecía o dejaba ir al bar al que solíamos ir o te enterabas por alguien que estaba en el hospital, ya sabías que era lo siguiente, ¿no? Entonces era habitual cada semana. ¿Dónde está tal? Murió. ¿Dónde está no sé quién? Murió. O sea, ya era normal. Ya ni siquiera... Es que no te inmutabas. Ya lo tenía... Era tan normal que... Pues como si me dices que alguien se ha casado o ha hecho la primera comunión. O sea, no era... Era un evento más de su vida, ¿no? Por supuesto, yo nunca iba a entierros. Tampoco íbamos a entierros, o sea, ni celebrábamos la muerte ni la dejábamos de celebrar. Era algo que asumíamos y ya está. Sabíamos que el siguiente podía ser yo, o tú, o el otro. Y los médicos en aquel tiempo, pues, hombre, no es que fueran crueles, porque no lo eran. Veías que sufrían también. O sea, yo recuerdo un médico, por ejemplo, que con lágrimas en los ojos, leyéndome los CD4 de ese mes, ¿no? Uy, te han bajado un montón. Y con lágrimas en los ojos, ¿no? Yo consolándole. No te preocupes, hombre, si ya estoy preparada y tal. Ay, es que es muy duro ver morir a tanta gente joven y tal. También morían niños, bebés. O sea, por ejemplo, mujeres que se quedaban embarazadas, tenían un hijo, a lo mejor antes no sabían que tenían el virus y se quedaban embarazadas y se enteraban que tenían el virus. Las metían en el AZT a ellas y a sus hijos. Y yo recuerdo a Cristina, por ejemplo, murió ella primero y su hijo a las pocas semanas. Su hijo tendría meses. En la época que yo dejé de tomar AZT, convencida por mi pareja y por lo que yo veía alrededor, que la gente moría y tal, pues dije, bueno, ¿para qué voy a tomar esta medicación? Me va a sentar fatal,
y total me voy a morir dentro de 2 años igual, pues no la tomo. Pero sí tomaba Septrin Forte, que nos lo daban como profilaxis de la neumonía, neumocistis. Entonces pues yo eso sí lo tomaba, y mi pareja también. Estuvimos tomándolo como 4 años en días alternos, lunes, miércoles y viernes y domingos y tal, o sea, un día sí y otro no. Y la verdad es que me sentaba fatal, ¿eh? O sea, una reacción, pues igual que si hubiera tomado ZT, no, pues igual no me podía levantar, a las 12 de la mañana ya estaba tumbada en el sofá, o sea, a lo mejor me levantaba a las 10 de la mañana y a las 12 ya no me podía mover. Y luego ya a lo mejor me recuperaba un poco por la tarde, pero aquello era tremendo. Pero sí lo tomábamos porque pensábamos que era mejor que la ZT, que no nos iba a hacer tanto daño y que nos evitaba caer con enfermedades, eso como la neumonía, ¿no? Y luego un día el médico nos dijo que la dejáramos de tomar y estuvimos sin tomar nada una temporada, ni AZT, ni Septrin, ni nada. Pero como al año de dejar de tomar el Septrin, mi pareja murió de necrosis cerebral. O sea, le hicieron la autopsia al morir y dijeron que tenía el cerebro destrozado, o sea, lo tenía necrosado. Y luego yo me enteré con el tiempo que eso podía haber sido una reacción del Septrin Forte, pero bueno, en aquella época no sabíamos nada. También todo lo que te pasaba, pues no sabías exactamente si era por el SIDA, si era por la medicación, casi siempre lo achacabas al SIDA. O sea, todo lo que nos pasaba lo achacábamos al SIDA. Y eso lo del Septrin, a mí realmente, yo cuando lo dejé de tomar el Septrin empecé a encontrarme mejor. Entonces luego vino otra parte, que fue a partir del año 96, que ya nos hablaron de los nuevos cócteles antirretrovirales, que eran menos dañinos que la ZT. Y entonces, a partir de ahí, pues empezamos a vislumbrar cierta esperanza de por lo menos vivir más años. Y entonces la cosa cambió, claro. Entre que te digan que vas a morir de aquí al verano que viene, a que te digan que es posible que vivas más años, te aferras a esa esperanza y tu vida cambia. Tu vida cambia en muchos aspectos. Conozco gente que incluso se puso a estudiar una carrera, o se sacaban el carnet de conducir, o se iban a vivir al campo. O sea, que ya de repente podías planear cosas, ¿no? Pero claro, luego vino la realidad de los cócteles antirretrovirales. La realidad era unos efectos secundarios terribles, pero terribles. O sea, ahí verdaderamente te encontrabas enfermo. Y encontrarse enfermo significa ser incapaz de hacer nada. O sea, eras incapaz de pensar, eras incapaz de leer, eras incapaz de ver una película entera, eras incapaz de irte al campo a dar un paseo, eras incapaz de ir a la compra, eras incapaz de subir y bajar escaleras. No podías comer, no podías dormir, picores, dolor, te dolía todo el cuerpo, fiebre. O sea, eso era a diario. Pero claro, era eso o la muerte. Entonces escogías con toda la alegría del mundo, cuanto más efectos secundarios tenías, más razón tenías para pensar que ibas a vivir. O sea, era el síntoma de vida. Entonces incluso aceptábamos los efectos secundarios con alegría y los superábamos. Pero claro, después de estar X años tomando los antirretrovirales con toda la carga de efectos secundarios y malviviendo, porque aquello no era forma de vivir, pues era muy agotador. Era agotador. Había gente que lo dejaba directamente, les daba igual morir. Yo que me muera, pero yo no quiero tomar esto. También yo recuerdo gente tomando los antirretrovirales en los primeros años, se quedaban sordos, se quedaban tontos, o sea, tontos de que, pues tontos, que hablabas con ellos, tenían los ojos en blanco, o andaban con muletas, no podían andar. A mí eso nunca me pasó. Y los médicos empezaron a aceptar la lipodistrofia, porque en un principio te decían, sí, estás delgado, pero eso solo es un problema estético. La empezaron a aceptar, pongamos, pues 7 años después, o sea, en el 96,
O sea, en el 2001, en el 2002 ya empezó a hablarse de lipodistrofia. Hasta entonces nuestra delgadez creíamos que era debida al SIDA. O sea, no pensábamos que era debida a la medicación. O sea, como los únicos baremos que teníamos de supervivencia eran los CD4 y la carga viral, pues claro, cuando se empezó a utilizar la carga viral, estábamos todos encantados de que a mucha gente nos daba la carga viral 0. O sea, se supone que el virus era indetectable en la sangre. Y eso era un logro tremendo, ¿no? O sea, eso era... Nosotros hacíamos así, dábamos las gracias a la medicación que había conseguido que el virus fuera indetectable en nuestra sangre. Nuestras familias estaban encantadas. ¡Eres indetectable! Era casi como negativizar el virus. No era eso exactamente, pero nos sentíamos así. O sea, era un cambio mental increíble, ¿no? Y la lipodistrofia, pues... La lipodistrofia en realidad era un efecto secundario más. O sea, lo aceptabas como aceptabas el no poder andar, como aceptabas el no poder dormir, como aceptabas todo. O sea, la lipodistrofia tampoco la distinguías muy bien del SIDA. Pensabas que era un efecto secundario del SIDA. No sabíamos, nadie nos decía que era debido a la medicación. Ahora es cuando más se habla de lipodistrofia. Yo cuando más sufrí la lipodistrofia fue con un medicamento que se llama Cerit, que ahí realmente, o sea, sentí que mi cuerpo disminuía de una manera alarmante. Pero ya te digo, como eso significaba que eras indetectable y significaba que se alargaba tu vida más porque los medicamentos estaban haciendo efecto, no nos preocupaba la lipodistrofia. No nos preocupaba en absoluto. Hombre, te preocupaba en el sentido del trato con la gente, porque claro, te ponía cara de yonki. O sea, te ponía un aspecto de una persona que está viviendo mala vida, vamos. Y te hacía sospechoso. O sea, a mí me han dicho que hasta que mis padres entendieron que yo no tomaba drogas, ellos pensaban por mi cara y mi aspecto que yo tomaba drogas. Y no, mi aspecto era el de una persona que toma antirretrovirales. A partir del año 2004, pues ya se empezó a hablar seriamente de la lipodistrofia como una enfermedad. Pero se empezó a hablar, no en las consultas de los médicos, claro, se empezó a hablar de la lipodistrofia pues tú ibas a internet y decían, eso que te pasa por vale. Pues tú sentías que había o sea, la grasa del cuerpo se iba por su lado. O sea, la grasa se distribuía de una forma muy extraña, ¿no? Tenía los brazos muy delgados, la tripa muy grande, las tetas se nos ponían así a las mujeres. Había gente que le salía grasa aquí en la nuca, que le llamaban jiba de búfalo. Pero vamos, yo, o sea, cuando más sufrí no fue con la lipodistrofia, yo sufrí mucho, pues ya desde que empecé a tomar los primeros tratamientos antirretrovirales, el DDI, el Crixivan, sobre todo con el Crixivan lo pasé fatal porque estaba cada 2x3 en el hospital. O sea, con el Crixivan eran cólicos nefríticos, o sea, dolores de espalda y de riñones atroces, vomitonas, vomitabas hasta deshidratarte. Ibas al hospital y seguías vomitando, o sea, era vómitos y vómitos y vómitos. Y entonces es que la lipodistrofia era un mal menor porque había cosas mucho peores. Pero ya fue a partir del 2006 que ciertamente los medicamentos que te daban seguramente eran más suaves. Ya te provocaban menos vómitos, menos reacciones adversas físicas. Pero entonces ya empezó a tomar importancia la lipodistrofia, porque ya te encontrabas mejor, podías ir a trabajar, pero claro, ibas a trabajar con esa cara. Entonces ya mucha gente empezó a decir, bueno, no quiero tener esta cara, por Dios, que me la quiten. Bueno, los médicos siempre nos presionaron, o sea, desde el primer momento, desde el primer día, desde el día que me diagnosticaron, me presionaron primero diciéndome que tuviera cuidado de no contagiar a nadie, como si yo fuera un ente peligrosísimo, y así empecé a entenderlo yo también, que yo era un ser peligroso para los demás. Esa fue la primera presión, o sea,
claro, te mentalizabas de que no podías tener a nadie cerca, de que no podías tener pareja. En casa de mis padres, o sea, yo cada vez que usaba el baño luego utilizaba lejía, cada vez que utilizaba los cubiertos luego los lavaba con lejía. O sea, tenía muchísimo miedo de contagiar a alguien. Y bueno, la presión de los médicos fue continua en todo el tiempo que estuve medicándome y que estuve acudiendo a los médicos, pues 11 años o más. Y sobre todo nos asustaban luego cuando ya dejó de parecer tan peligrosa la enfermedad en cuestión de contagio, pues nos presionaban mucho con los CD4 y la carga viral. Nuestra supervivencia estaba regida por 3 parámetros. 1, los CD4, 2, la carga viral, 3, que los antirretrovirales hicieran efecto. O sea, nuestra vida dependía de eso. Mi vida dependía de eso. Y cada mes que iba al médico, cada 3 meses que iba al médico a que me leyeran las analíticas, a que me leyeran la cantidad de CD4 que tenía en el cuerpo o la carga viral, pues para mí era como pasar un juicio, algo así. O sea, un juicio en el que te permitían vivir o no. O sea, en el que te conmutaban la pena de muerte o no, o te condenaban a muerte. Eso era el conteo de CD4, eso era la carga viral. Era muy habitual que nos metieran en ensayos. Ay, mira, cumples el perfil perfecto para meterte en este ensayo, ya verás qué bien. Y claro, nos sentíamos casi como superhéroes. Qué buena persona soy, que me meto en un ensayo para ayudar a otros. Y te metías encantado de la vida en los ensayos. Los ensayos casi siempre eran añadir un medicamento más a los que estabas tomando. Y bueno, la mayoría no me sentaban mal, pero hubo uno en especial que empecé en el año 2004, que era Tenofovir, de Gilead Sciences, que ahí me metieron en Barcelona, en el hospital Sant Pau. Me dijeron, cumples el perfil perfecto para este ensayo, te va a sentar genial, es un medicamento que está dando muy buenos resultados, el Tenofovir. Y tómalo. Empecé a tomarlo. Bueno, ya la primera semana veía doble, no me podía levantar del sofá, era incapaz de vocalizar, hablaba así, no podía vocalizar, y adelgacé muchísimo. Ya estaba muy delgada, pero adelgacé ya de una forma que a mí me asustó. Digo, ya es que si adelgazo más, no sé. Y fui a la médico y le dije, oye, por favor, que estoy adelgazando un montón, estoy preocupada. Ah, eso es un problema estético, no te preocupes, estás muy guapa, sí. ¿Cuántas mujeres les gustaría adelgazar y perder peso como lo estás perdiendo tú? Digo, ya, pero llega un momento en que uno desaparece, ¿no? O sea, uno va adelgazando, consumiéndose hasta que deja de ser uno. Ah, nada, no te preocupes, solo es un problema estético, nada. Tus análisis están perfectos, te han subido las defensas, carga viral indetectable, estás perfecta. Vale, volví a casa, pero yo sentía que aquello... O sea, antes ya me encontraba mal con los otros medicamentos, pero con este ya fue especialmente mal. Sobre todo, me pasó una cosa, que era que me quería morir. O sea, tenía una pulsión extrañísima de querer morirme. O sea, yo soñaba con morirme. Y la muerte para mí era casi acogedora, era una cosa extraña, ¿no? Y a mí me preocupó ese sentimiento de la muerte y ese deseo de morir, porque nunca lo había tenido. O sea, yo había esperado a la muerte, sobre todo la esperaba y la había tenido miedo, pero nunca jamás había deseado morirme, hasta que empecé a tomar esta medicación. Cuando le dije a la médico que estaba preocupada por mi delgadez y que pensaba que tenía una depresión grave porque quería suicidarme, ella lo único que se le ocurrió fue mandarme al psiquiatra. Salí del psiquiatra con un bote de medicamentos así, de antidepresivos, Valium, no sé qué, para dormir. Dije, ah, qué bien, mira, aquí tengo, si me quiero morir, aquí está todo. Y me fui más tranquila a casa, dije, bueno, si algún día de esto se me ocurre, por lo menos sé que voy a morir durmiendo. Me puse a mirar en internet
pues que era el tenofovir, y si tenía algo que ver, mis síntomas estaban de alguna manera relacionados con el tenofovir. Y efectivamente leí que en Francia habían clausurado el mismo estudio, igual que el que yo estaba metida, el mismo estudio en el que yo estaba, lo habían clausurado en Francia, porque resultaba que a la gente le daban depresiones suicidas también, que se querían morir. Dije, va, mira, le está pasando lo mismo que a mí, y lo han prohibido en Francia. Y esa misma tarde seguí mirando en internet y no sé cómo me encontré con Duesberg. Me encontré con todo el tema de la disidencia. Y bueno, o sea, fue una locura aquello, o sea, de repente, claro, imagínate, antes de ayer tu vida depende de unos medicamentos y hoy resulta que te enteras que esos medicamentos posiblemente te están matando, que el virus del que tanto hablan, de ese virus amenazante que se ha llevado por delante a la mitad de tu generación, a la mitad de tus amigos, a mi pareja, vamos, a mi perro no, porque no, pero que se llevó por delante a todo el mundo, te enteras que ese virus pues no es tan dañino y llegas a la conclusión a través de lecturas en internet de que esos medicamentos pueden matar. Entonces todo de repente me empezó a cuadrar, porque me había encontrado tan mal, porque mi novio se había muerto, porque se había muerto toda la gente que conocía. En internet también hablaban de la ZT, y hablaban de la ZT como, pues lo relacionaban con un posible genocidio. Bueno, lo de posible lo pongo yo, o sea, en internet todo lo que leí a través de Peter Duesberg y más gente relacionada con la disidencia del SIDA, pues ahí empecé a darme cuenta que posiblemente la ZT se llevó por delante a toda la gente que conocía, se llevó por delante a toda mi generación, bueno, a gran parte de mi generación. Llegué a la conclusión esos mismos días de lecturas intensivas que la medicación que estaba tomando era muy mala, maligna, y que posiblemente más que vida te podía dar muerte. Y dejé de tomar la medicación no solo por las lecturas, sino también por cansancio. Dije, bueno, mira, aunque me muera mañana, yo quiero vivir de pie. O sea, dejé de tomar la medicación en parte por las lecturas y en parte porque estaba ya absolutamente quemada. O sea, ya es que no podía más. Y dejé de tomar la medicación y como al mes o así, joder, de repente veía bien, empezaba a comer, recuperé un poco de peso, bueno, un montón de malestares que tenía, sobre todo esa sensación de intoxicación perpetua, pues desapareció, fue desapareciendo paulatinamente. Entonces, claro, eso corroboró más mis lecturas, o sea, coincidía lo que estaba leyendo con la experiencia que yo estaba viviendo. Las lecturas me decían, la medicación es mala, te produce mucha intoxicación en el organismo, y yo estaba dejando de tomar la medicación y me sentía más desintoxicada, empecé a sentirme mejor. Y eso fue lo que a mí me impulsó a seguir adelante. Y a partir de ahí dejé de ir a los médicos, dejé de tomar absolutamente toda medicación, empecé a querer cuidarme más también y empecé a cuidar mi alimentación, también podía hacer un poco de deporte, podía caminar, cosa que antes no. Y claro, a medida que mi vida física iba mejorando, también iba mejorando mi vida psíquica, y todo fue como una rueda y al final la conclusión fue que recuperé la salud. O sea, la salud que había perdido, es que ya ni recordaba cómo era vivir con buena salud. Y en cuestión de un año yo empecé a ser persona. Podía pensar, podía leer, podía estudiar, podía comerme el mundo, lo que hiciera falta. Y a los 3 años de no tomar nada, coincidiendo con una época de mucho estrés, pues resultó que me dio algo al cuerpo parecido a un ictus, o sea, se me paralizó medio cuerpo, no fue una parálisis exactamente, sino como una incapacidad de descoordinación absoluta de la parte izquierda de mi cuerpo, ¿no?
y otros síntomas. Y entonces pues acudí al hospital sin contar que era VIH. En el hospital no me hicieron caso y yo estaba preocupada, digo, joder, ¿qué me está pasando? Y al final conté que era VIH positiva, se enfadaron mucho conmigo, claro, y me tumbaron en una cama y me trajeron una inyección así de grande. ¿Qué me estáis dando? Septrin Forte. Ah, no, yo no quiero tomar Septrin Forte. Pues es lo único que hay para lo que tú tienes. Digo, ¿pero qué tengo? Si no lo sabéis, no me habéis hecho ningún análisis aún. No, por los síntomas debe ser una toxoplasmosis. Digo, bueno, tú primero me haces los análisis y según lo que de los análisis, pues se sigue un tratamiento u otro. Me hicieron análisis, los análisis dieron negativo 2 veces a la toxoplasmosis, o sea que no tenía toxoplasmosis, aunque el médico, el neurólogo insistía en que tenía toxoplasmosis por la sintomatología. Dice, bueno, es que hay un 1% de personas que no dan positivo los análisis, pero aún así tienen toxoplasmosis. O sea, tus síntomas más VIH más no sé qué, igual a toxoplasmosis. Y yo no sé por qué tenía la intuición, creo que certera, de que no era toxoplasmosis, sino una consecuencia, una secuela de los medicamentos, de 11 años de medicación de venenos. Y luego, con el tiempo, hablando con otras personas y tal, pues supe que efectivamente a personas que estaban tomando la medicación, no a gente que la había dejado, sino gente que estaba tomando la medicación, les había pasado lo mismo que a mí, incluso algunos con resultado de coma, de muerte o de parálisis permanente. Yo, afortunadamente, creo que porque no tomé toda la medicación que me mandaron, sobreviví a aquello, con ciertas secuelas que aún tengo. Pues tengo alguna descoordinación motora y tal, pero creo que con el tiempo remitirá. Y yo, o sea, tengo, no sé si intuición o qué, pero yo creo que esto es debido a la medicación que he tomado durante tantos años. O sea, fuma plomo o bebe plomo durante 15 años de tu vida y alguna secuela te quedará. O trabaja en la mina, acabas con silicosis. Pues en mi caso, lo que pasa es que, claro, no se estudia. No se sabe qué ocurre a la gente que está tomando muchos años medicación. No se sabe qué ocurre con la gente que no toma medicación, qué tipo de secuelas pueden quedar. Entonces, hasta en esto somos un grupo experimental, pero en el que nadie quiere con el que nadie quiere experimentar qué ocurre con la gente que no toma medicación. O sea que pertenecemos ahora mismo a un grupo de personas que nadie quiere ocuparse de nosotros. Aparte que creo que en este momento lo más inteligente es no decir que hemos dejado de tomar la medicación, porque puede provocar rechazo en los médicos, ¿no?